Fue detenido en Uruguay un operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación que invertía recursos de esa organización criminal en Argentina, Uruguay y otras naciones sudamericanas. Mire usted, la presencia del narcotráfico mexicano en el Cono Sur se remonta muchos años atrás, desde las épocas en que hizo grandes inversiones en Argentina Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos. Eso fue a principios, mediados de los años 90. Su influencia, la influencia de los cárteles mexicanos en ciudades como Rosario, en Argentina, que es la ciudad en términos de narcotráfico más violenta de ese país, es notable, pero eso se refleja también y sobre todo en las operaciones de lavado de dinero que se han llevado a cabo en Uruguay, Argentina, en Chile y cada vez más también en Brasil. Golpe a la red internacional del cártel Jalisco Nueva Generación. La Interpol en Uruguay capturó en la ciudad de Maldonado al argentino Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa, quien llevaba años viviendo en Punta del Este. Este sujeto, que se hacía pasar como un asesor de empresas, tenía alerta roja a pedido de Argentina por lavado de dinero para el cártel mexicano. De acuerdo con la investigación, Óscar Gilberto tenía más de una década trabajando para el cártel. Fue en Argentina donde conoció a Gerardo González Valencia, integrante de los Queenies, brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Con él diseñó una estructura financiera para el lavado de activos. González Valencia vivió en Argentina hasta 2012, pero fue detenido en Uruguay en abril de 2016. Su extradición a Estados Unidos llegó hasta mayo de 2020, donde se declaró culpable de conspiración para el tráfico internacional de cocaína. La extradición en el marco del derecho internacional es la expresión máxima de solidaridad en la lucha contra el crimen y en este caso en la lucha contra el narcotráfico. La investigación señala que Gilberto Calvete recibía dinero de la organización criminal y lo invertía en bienes como testaferro de González Valencia. Después, los recursos los enviaba en transferencias bancarias y depósitos en efectivo. Este sistema lo ejecutaron desde 2008. Pero este cártel no es el único que opera en todo el continente. Por años, la justicia en Sudamérica sigue los pasos de grupos criminales locales coludidos con cárteles mexicanos. La ciudad de Rosario, en Argentina, es parte de la ruta de estupefacientes que llegan a México a través de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La crisis en Rosario se agudizó a finales de los años 90, cuando comenzó el dominio del grupo denominado Los Monos, conformado por la familia Cantero. En 2022, el diario La Nación reveló que el cártel de Sinaloa estaba detrás de la droga adulterada que se vendió en la barriada Puerta 8 y que mató a por lo menos a 24 personas. Una investigación de Inside Crime indica que el grupo delictivo de Brasil, primer comando de la capital, es quien permite al cártel de Sinaloa el acceso a la denominada triple frontera que comprende Paraguay, Brasil y Argentina. Lo cierto es que las relaciones del narcotráfico entre México y Sudamérica datan desde los tiempos de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo visitó e incluso vivió en Cuba. Lo hizo bajo la identidad de Juan Antonio Arriaga Rangel. Se hacía pasar como un turista con alta solvencia económica. Así, logró relacionarse con personajes del medio artístico y del sector turístico, donde era conocido como el Patroncito. Su bajo perfil le permitió pasar desapercibido hasta que decidió ser una figura pública y apareció de forma constante en eventos al lado de personas influyentes y funcionarios en residencias de La Habana, Buenos Aires y Santiago de Chile. Así comenzó su persecución. En 1996, cuando Carrillo vivía en la isla, decidió enviar a Brasil, Chile y Argentina a Manuel de Jesús Vitar, Carlos Colín Padilla y a Jorge Iñiguez Martínez con la encomienda de establecer contactos en esos países. Cuando fue detenido, el entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, Amado Carrillo decidió vivir e invertir su dinero en Argentina. En ese país se presentó como un empresario mexicano retirado, se convirtió en toda una figura en la ciudad de Buenos Aires e incluso compró una campaña presidencial. Tras años de seguirle la pista, agentes infiltrados de la DEA descubrieron que una de las vías para enviar dinero era a través de la financiera Mercado Abierto de Aldo Ducler, quien era un funcionario de la dictadura militar. Fue así como se tramaron los primeros lazos del narcotráfico entre México y Argentina. Bueno, ahí está esta situación. Siempre cuando hablamos de crimen organizado, narcotráfico, solemos mirar hacia el norte, pero esas redes, las redes de los grupos criminales mexicanos, se extienden, pero con enorme profundidad también hacia el sur. No hablemos ya de Centroamérica, que es un área de operación natural de los cárteles mexicanos. En Colombia, lo platicábamos también en estos días, en Colombia los cárteles mexicanos ya no solamente compran drogas,
droga, también producen droga. La asociación que han tenido con las organizaciones criminales colombianas es amplísima. En Ecuador controlan el negocio. Lisa y llanamente, el negocio de narcotráfico en Ecuador es del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco. Participan también en Perú. Tienen presencia, como usted vio, a través de este lugar de la triple frontera, ahí donde se juntan Paraguay, Brasil y Argentina, tienen presencia en toda esa parte del continente. Desde ahí se pueden mover con mucha facilidad y lavan, desde la época de Amado Carrillo, lavan mucho dinero en toda América del Sur, sobre todo en el cono sur, particularmente en Chile, Argentina y Uruguay. Bueno, y esta noche la Fiscalía de Jalisco dio a conocer avances en el caso de los jóvenes desaparecidos en Zapopan que trabajaban en un supuesto call center. La Fiscalía ha dicho que de forma preliminar que se encontraron restos de estos jóvenes en una barranca y coinciden con las características físicas precisamente de los chavos que estaban trabajando en el call center. La empresa para la que trabajaban estaría relacionada, ha dicho la Fiscalía, con el cártel Jalisco. Además, según las más recientes investigaciones, sería todo esto parte de una trama de estafas enorme a jubilados estadounidenses con tiempos compartidos en Jalisco. Es la barranca Mirador Potrero, ubicada en Zapopan, Jalisco. La tarde del martes 30 de mayo, autoridades usaron un helicóptero para rescatar 45 bolsas negras donde encontraron restos humanos de hombres y mujeres. Ocurre en medio de los trabajos de búsqueda para localizar a 8 jóvenes que desde el pasado 20 de mayo desaparecieron. Esta noche, la Fiscalía de Jalisco informó que hay coincidencias preliminares entre los cuerpos encontrados en bolsas en una barranca de Zapopan y los jóvenes desaparecidos. Los familiares ya han sido informados y están a la espera de los resultados. Los jóvenes desaparecidos son Carlos Benjamín García Cuevas, los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge. Trabajaban en el mismo lugar, un inmueble usado como call center de fachada. La empresa está vinculada con la estafa a ciudadanos estadounidenses a quienes vendían tiempos compartidos en resorts de Puerto Vallarta. Nuevas líneas de investigación señalan al cártel Jalisco Nueva Generación como el implicado en la empresa y desaparición de los jóvenes. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos había alertado que el cártel Jalisco utiliza inmobiliarias y empresas de servicios financieros para defraudar extranjeros en Puerto Vallarta. Según el Departamento del Tesoro, hasta 8 empresas actúan a nombre de cabecillas de este grupo criminal, 5 establecidas en Puerto Vallarta y 3 en Guadalajara. Todas fueron sancionadas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, por estar controladas o dirigidas, directa o indirectamente, por una persona fichada por Estados Unidos. Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco tiene identificado al arrendatario de la finca de la colonia Jardines Vallarta, de donde desaparecieron al menos 4 de las 7 personas desaparecidas. Pero no ha sido localizado para interrogarlo. En tanto, se sabe que el domicilio de la segunda finca, ubicada en la colonia La Estancia, corresponde con el de una empresa de consultoría fiscal, que no tiene ningún registro oficial. Bueno, ya serían 8 los desaparecidos cuyos restos aparentemente fueron ahí localizados en estas barrancas, como le mostrábamos a usted, ahí cerca de Zapopan. Anoche mataron a Adrián Mendoza y a Doeli Rodríguez en la colonia Tres Estrellas, en la alcaldía Gustavo Amadero. Eran los dueños de las famosas licuachelas en Tepito, conocidas como los Tolls Drinks. Al parecer se negaron a pagar derecho de piso. Odeli era sobrina de Javier Hernández, alias Pancho Cachagua, que es el fundador de la Unión Tepito y fue asesinado en 2017, un personaje también que desató una gran ola de violencia aquí en la Ciudad de México. Así
es como amenizaban sus eventos en Dolls Drink, un lugar ubicado en el barrio de Tepito, Alcaldía Cuauhtémoc. Se hizo famoso por vender cervezas en vasos de licuadora, conocidos como licuachelas. Hasta ahí llegaron cantantes, influencers, periodistas y actores. Anoche los dueños de este establecimiento fueron asesinados. Eran Adrián Mendoza, alias El Pecas, de 37 años, y su pareja sentimental, Diana Odeli Rodríguez, de 40 años. Ambos recibieron 6 disparos. Hombres armados se les acercaron cuando estaban estacionándose en calles de la alcaldía Gustavo Amadero. Diana Odeli era sobrina de Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua, fundador de la Unión Tepito, asesinado también en la Gustavo Amadero el 11 de octubre de 2017. La historia de Pancho Cayagua se remonta a 2009, cuando dejó de ser un simple sicario en Tepito y junto con su hermano Armando alias El Ostión, comenzó a formar la Unión de Tepito. En enero de 2010, según información de la entonces PGR, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, llegó al barrio Bravo a ofrecerle a Pancho Cayagua abastecerlo de cocaína a cambio del 35% del negocio. Pancho aglutinó a 8 células para distribuir la droga de la Barbie en varios puntos claves de la ciudad. En agosto de 2010, la Barbie fue detenido y la operación continuó con Carlos Montemayor, el suegro de la Barbie, quien también quedó detenido. Para 2016, policías de investigación detuvieron a Pancho Cayagua. Fue acusado por un doble homicidio ocurrido en septiembre de 2005, cuando disparó a 5 personas que compraban cervezas en la colonia Morelos. Tras su detención, Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, se autonombró líder de la Unión Tepito y comenzó a operar en las zonas de influencia de Pancho Cayagua, como en la colonia Morelos, el Centro, el Corredor Roma Condesa, el Eje Central Lázaro Cárdenas y en Nezahualcóyotl. Mientras, desde el reclusorio Oriente seguía operando Pancho Cayagua. A finales de enero de 2017 dejó la cárcel al ser exonerado por el doble homicidio. El juez determinó que no existieron pruebas para procesarlo. Con ello, regresó a las calles de Tepito con la finalidad de debilitar al Betito. Incluso intentó asesinar a personas cercanas a este hombre. La reacción del Betito fue responder de la misma forma. Envió hombres a seguirlo desde su casa en la colonia Lindavista. Cuando Pancho Cayagua se dirigía a una plaza comercial ubicada en la colonia Tepeyac. Iba acompañado de una mujer y al entrar al estacionamiento, Pancho Cayagua recibió 15 disparos. Tras este asesinato, el Betito se quedó con el grupo, pero en agosto de 2018 fue detenido y enviado a prisión. Apenas en diciembre recibió sentencia de 43 años de cárcel por un homicidio ocurrido en 2015. En 2018 y 2019, con el afán de consolidar su hegemonía, desató una oleada violenta que pretendía aniquilar a sus rivales como la Antiunión. El relevo de la organización fue David García Ramírez el Pistache, uno de los mejores amigos desde la infancia del Betito. El reinado le duró poco. En octubre de 2018 fue detenido en un condominio exclusivo en Santa Fe. Pasaba desapercibido por su estilo de vida y vestimenta de marca al momento de realizar sus labores dentro de la organización delictiva. Presuntamente, extorsionaba a restauranteros, empresarios, dueños de centros nocturnos y habría sido vinculado a una red de trata de mujeres. El último líder de la Unión fue Óscar Andrés Flores Ramírez, el Lunares, detenido en febrero del 2020. A Lunares lo llegaron a fotografiar junto a Adrián Mendoza, dueño de las licuachelas. Bueno, y a todo esto, el mes de mayo ha sido el más violento del año y el propio presidente López Obrador lo ha reconocido. Finalmente, que van más de 156,000 muertos en su administración. Claro, dice que son herencia del pasado después de 4 años y medio del gobierno. Sí. Vamos al baño, Heridos, muertos. Con 2.350 asesinatos, mayo es el más violento del año.
El total de víctimas de homicidio doloso tuvo un incremento de 9% respecto a las 2.159 contabilizadas en abril. Según cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el quinto mes del año tuvo en promedio 76 asesinatos diarios. Incluso en el cierre del mes se registraron más de 90 asesinatos por día. Como este miércoles, donde tan solo en Guanajuato se registraron 15 homicidios dolosos, entre ellos el del primo del gobernador Diego Sinué Rodríguez. Los reportes oficiales indican que minutos antes de las 5 de la tarde, Gustavo Andrés Cordero Vallejo, de oficio ganadero, fue alcanzado y atacado por hombres armados cuando circulaba por la colonia La Florida de Ciudad León. Viajaba junto a su esposa y sus 2 hijos menores, quienes resultaron ilesos. En el operativo para dar con los responsables, 2 agentes de inteligencia de la Policía Municipal fueron atacados en la colonia Cañón de la India. Con hechos como estos, Guanajuato fue de nueva cuenta la entidad con más violencia al contabilizar 262 asesinatos en mayo. Le sigue el Estado de México, Jalisco, Baja California, Michoacán y Chihuahua. Hace unos días, la actual administración rebasó los 156.066 asesinatos registrados en el sexenio anterior. Este jueves, el presidente López Obrador culpó a los gobiernos anteriores del clima de violencia que vive el país, derivado de los enfrentamientos entre los cárteles. Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo. Desde Tamaulipas rechazó acuerdos de paz con delincuentes. Nosotros combatimos por parejo a quienes se dedican a la delincuencia. Y los errores en política suelen ser como crímenes. Fue el proteger a unos y perseguir a otros. Con 70 asesinatos, Tamaulipas duplicó en el quinto mes del año el número de asesinatos contabilizados en abril. Y mire, la verdad es que después de 4 años y medio de gobierno, cuando ya entramos en el último año de la administración termina el 1 de octubre del 2024, cuando no ha habido una baja sensible en el tema de los homicidios, cuando se mantienen más o menos en el mismo nivel que estábamos en 2018, ya no se puede seguir hablando de una herencia del pasado. La estrategia no ha funcionado. La estrategia que el propio presidente calificó de abrazos y no balazos no ha funcionado. Eso lo tenemos que tener claro y hay que tenerlo claro para quien llegue en el gobierno, porque a esta hora ya no va a cambiar esta estrategia. Hay que tenerlo claro para quien llegue al gobierno en el 2024, del partido que sea, asumir que va a tener que comenzar a gobernar en el ámbito de la seguridad, en un escenario donde buena parte de la tarea está por hacer. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Grupo México y el Ejecutivo Federal llegaron a un acuerdo. El presidente López Obrador confirmó que la empresa entregará un tramo, que fue ocupado por un decreto gubernamental, y a cambio recibirá la ampliación por 8 años de la concesión de otra vía operada por la misma empresa, por el mismo Grupo México.
Las diferencias por la ocupación temporal de la Secretaría de Marina en 3 tramos de Ferrosur de Grupo México llegaron a un buen término. El gobierno federal y representantes de esta empresa llegaron a un acuerdo después de una intensa negociación, sin compensaciones millonarias, como se especuló en un principio. De esta manera se confirmó que se amplió la concesión ferroviaria en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca, luego de que devolvieran vías férreas para la operación del corredor interoceánico. En el tramo de el Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años. No se paga. Además, se informó que la empresa pagará por usar las vías de esta región, que serán operadas por la Marina. 4 pesos con 10 centavos por vagón y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasen, y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Coatzacoalcos o entre Medias Aguas y Salina Cruz. En contraparte, el presidente López Obrador dijo que se acordó que Grupo México se desistirá del recurso legal que buscaba impedir la circulación del Tren Maya. En otra subsidiaria, sí, levantaron una demanda que habían interpuesto contra el Tren Maya. Fue un arreglo muy favorable. Yo estoy muy contento. Tras darse a conocer el acuerdo, las acciones de Grupo México ganaron más de 4% en la Bolsa Mexicana de Valores. El 19 de mayo, en cumplimiento de un decreto presidencial, efectivos de la Secretaría de Marina tomaron 3 tramos de líneas ferroviarias de la empresa de Grupo México. Con la toma de estos tramos de 120 kilómetros, se pretende acelerar obras del corredor interoceánico y dar paso libre a ferrocarriles de Tehuantepec, transporte conocido como tren transísmico. El punto es estratégico para la conexión con la obra de la refinería de Dos Bocas y vínculo con el Tren Maya. Grupo México, concesionaria de las vías, calificó de sorpresiva la toma de las instalaciones y desde ese momento comenzaron las negociaciones. Y ayer el presidente López Obrador hablaba de acuerdos de pacificación con el crimen organizado, una expresión de deseo que resulta prácticamente imposible en la realidad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto ya en otros países. El antecedente más reciente es el del gobierno de Gustavo Petro allá en Colombia, que fracasó en su intento de pacificación con la guerrilla y los narcos. Esta es la historia, hay que recordarla. Es el grupo colombiano del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, una organización con un pie en la guerrilla y otro en el crimen organizado. El presidente Gustavo Petro pretendía de nuevo dialogar con ellos y con las disidencias de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para buscar acuerdos de paz. Este era el 6º intento, luego de que las 5 rondas previas de negociación entre 2016 y 2018, que no fueron exitosas, principalmente con el ELN, con quien los gobiernos anteriores tuvieron varios desencuentros. Gustavo Petro busca lo que llama paz total. Sin embargo, los asesinatos de 4 niños indígenas que pretendían desertar de la guerrilla provocó la suspensión del cese al fuego entre el gobierno y estos grupos. Este grupo guerrillero recluta de manera forzada a niños y adolescentes desde hace décadas. En esta ocasión, las víctimas trataron de huir, pero el grupo guerrillero los detuvo con una ráfaga de balas. El presidente calificó el acto de asesinato y se lo atribuyó al Frente Carolina Ramírez del EMC. Y su iniciativa de paz, luego de un año de negociaciones, no solo ha sido un fracaso para Petro, a quien le ha costado popularidad, lo ha obligado a olvidarse del alto al fuego y ha permitido, durante el periodo de tregua, que se genere la mayor producción de cocaína desde hace décadas en Colombia. Cuando asumió la presidencia Petro y lanzó esta iniciativa de paz, decían que la propuesta dejaría sin abasto de cocaína a los cárteles mexicanos. Ha sido todo lo contrario. Nunca ha habido tanta oferta a un nivel tal que se ha reducido el precio de la droga. Entre los beneficiarios de la tregua están los propios cárteles mexicanos, que ya están produciendo su droga en Colombia, en Ecuador y en Perú, y tienen buenas relaciones en Bolivia. La prensa colombiana ha insistido desde hace meses en la presencia cada día mayor del cártel Jalisco y el de Sinaloa en ese país, ya no solo como compradores, sino también
como productores y operadores, junto con organizaciones colombianas asociadas. Buena parte del narcotráfico colombiano opera a través de Venezuela, donde esas organizaciones son manejadas por políticos y militares, que son los que sostienen, a su vez, a los disidentes de las FARC, al ELN, y participan activamente en el tráfico de cocaína a través de lo que se denomina el Cártel de los Soles, la más que porosa frontera entre Colombia y Venezuela en el este y con Ecuador en el sur, permite una movilidad muy amplia en toda la región. El narcotráfico es una de las principales fuentes de recursos del régimen venezolano y no tiene con qué suplantarlo. La misma lógica se aplica a grupos guerrilleros y políticos a ambos lados de la frontera entre los dos países. Mire, eso es lo que pasa cuando se habla con tanta superficialidad de temas muy delicados, muy complejos, donde involucran geopolítica de distintos países, de distintas naciones, mucho dinero, aspectos de poder, luchas también por controlar, tener hegemonías regionales. Son muchos los temas. Por eso el plan de Petro estaba destinado al fracaso desde el día 1. No lo entendieron porque no lo quisieron entender, porque era, como muchas otras cosas, una consigna de campaña que no podía funcionar. ¿Por qué? Porque sí se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a mecanismos de pacificación con grupos guerrilleros. Ahí prima, cuando son realmente grupos guerrilleros, prima la ideología. Pero estas fracciones de la FARC que no se adhirieron a los acuerdos de paz, en buena medida, no totalmente, pero en buena medida el ELN y otros grupos están, incluso los paramilitares de ultraderecha, están profundamente infiltrados por el crimen organizado. Por eso no se puede llegar a los acuerdos de pacificación de los que tanto se habla. Bueno, Jorge, y los datos están ahí. ¿Por qué no se puede llegar a esos acuerdos de pacificación? Porque estos criminales no respetan, mataron a estos 4 niños, pero además en este año y cachito no se les combatió. ¿Y qué pasó? Ahí están los datos duros de cómo ha incrementado la exportación de cocaína y cómo se han logrado meter incluso cárteles mexicanos en Colombia. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Está muy fácil. Como siempre le cuento, escanea este símbolo QR, lo lleva directo a los contenidos de Todo Personal. Ya descanse, sueñe bonito y por supuesto nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Viviana, y recuerde, muchas gracias a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.